pero con el presidente, que era Alan Mulally, solo había estado en una cena. Pero él sabía de ti. Él ya sabía quién eras tú. Sí, sabía, por supuesto. El caso es que cuando yo le hice la pregunta en medio de los concesionarios y de los empleados, yo le pregunté que qué pasa con el Mustang, que si lo podíamos traer para España y para Europa, que yo había trabajado mucho en él y tenía mucha ilusión y pasión por aquel coche. Entonces él se quedó callado y dijo: Manuel, no tengo la respuesta. Dice: pero no te preocupes, Stephen. Y llama al presidente de Ford Europa. Que era tu enemigo, ¿no? Que se lo había pedido 2 veces antes. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en nuestro podcast de Q567. Tenemos hoy la grandísima suerte de tener a Manuel Luna. Se llama exactamente igual que tú y exactamente igual que yo, o yo igual que él y tú igual que yo. O tú igual que él. Todos nos llamamos Manuel Luna. Esto va a ser una cosa inédita. ¿Verdad que sí, Manuel? Y bueno, pues para los que no conozcan a Manuel Luna padre, que lo conoce mucha gente, es un profesional con formación de ingeniero aeronáutico. Nuestras entrevistas que estamos haciendo de profesionales, tenemos aquí a uno más, a un profesional más, en este caso del sector del automóvil, con formación de ingeniero aeronáutico y además fundador de Ford España. O sea, eso no es poco, ¿eh? Empleado fundador. Podemos enseñar además un título que tienes, ¿no? Lo tenemos aquí colgado en el estudio. ¿Nos puedes contar un poco esto para empezar un poco a romper el hielo? ¿Cómo ha sido posible esto? Porque esto ya hace muchos años. Sí. En concreto empezó en el año 1976, que fue el primer año en que Ford, en su segunda etapa, empezó a fabricar coches en España, porque inicialmente Ford estuvo fabricando, sabrán, sobre todo los viejos del lugar, empezó a fabricar coches en el puerto de Santa María, allá por 1912, 1913, donde se fabricaron Fortes, y posteriormente se siguieron fabricando en Barcelona, en la zona franca, y también en Madrid se construyeron motores con Ford Motor Ibérica y aquellos famosos camiones Ebro, que eran lo mismo que el Ford Tames, que se fabricaba en Inglaterra. En España, los que se fabricaron, se le cambió el nombre del río. En vez del Tames, le pusieron Ebro. Bueno, que sabes que Jesús Calleja, este aventurero que tiene el pelo así como rubio, blanco, no sé si te suena, sí. Jesús Calleja, sí. Es el máximo principal inversor de Ebro, que lo acaban de lanzar ahora. Hace en la feria del automóvil de Barcelona lo presentó, lo sabes. Sí, es una nueva... Un coche, ¿no? Han hecho. Una nueva historia. Esta que yo me estoy refiriendo, pues terminó poco después de... Bueno, duró hasta 1954, de hecho, en la que las condiciones para los fabricantes extranjeros en España fue muy dura, muy difícil, y Ford decidió retirarse. Entonces dejó Ford Motor Ibérica y quedó solo como Motor Ibérica. Después, en 1993, de Franco, pues Franco llegó a aceptar que volviera Ford a España y se hizo un famoso decreto, el decreto Ford, que consistía fundamentalmente en 2 condiciones. Una era que tenía Ford que fabricar, que de lo que fabricara tenía que exportar el 90%, solamente podía vender un 10%, y de las piezas que se construyeran, pues tenía que ser un 90% en España. De manera que eran 2 condiciones muy duras, pero que curiosamente prácticamente se han mantenido hasta la actualidad. O sea que el decreto Ford que hizo Franco sigue en la actualidad. Bueno, el decreto pues quedó ahí, pero en realidad
las situaciones cambiaron y ya después se dio más libertad. 11 años después de eso se autorizó a que viniera también General Motors, que fue la segunda multinacional grande que entró y que transformaron la industria española. Hasta esa época, hasta 1976, los dominantes en el mercado pues eran SEAT, que fabricaba el 600 y el 127, y Renault fabricaba el R5. Y sin embargo, pues la entrada de Ford con el Ford Fiesta fue una ruptura. ¿Pero ahí estabas tú? Tremenda. Sí, por supuesto. Yo había entrado en el 75, un poco antes, incluso personalmente me ofrecieron entrar a trabajar bastante antes, en el 92. Pero, 92, sí, 72. 72, perdón. Pero claro, las condiciones eran de irme a trabajar a Inglaterra. Y cuando me lo ofrecieron, yo trabajaba en Bosch, trabajaba en FEMSA, que es la empresa que después compró Bosch. Y me ofrecieron irme a Inglaterra a trabajar. Bueno, yo en aquella época pues estaba recién terminada la carrera y estaba muy contento en el trabajo que hacía, pero estuve en la duda. Sin embargo, después, cuando ya en 1975, al final del 75, yo trabajaba en Airbus, entonces era CASA, Construcciones Aeronáuticas, que después lo compró Airbus. Pues las condiciones que me ofrecieron Ford eran fantásticas y no me quedó más remedio que venirme a Ford. ¿Y cuántos empleados erais en ese momento? Bueno, en ese momento eran muy pocos porque se estaba empezando a... Pero pocos, 4 o 5, ¿no? No. Ya habría más, habría casi 18 o 20. Y tú casi desde el principio en Ford España has sido como la responsabilidad, la dirección técnica, ¿no?, de la marca. ¿Y así ha sido siempre o al principio no fue? Aunque tu puesto, la descripción del puesto directivo tuyo es muy largo, pero al final siempre englobaba la dirección técnica de la marca, ¿no?, en España. ¿Así fue desde el principio? Bueno, lo que Ford empezó y hizo en España fue fabricar. No hubo nunca un departamento de ingeniería. Pero cuando tú entraste no había fábrica todavía. No había, pero ya entré para una actividad que era necesaria y muy desconocida, y era la reglamentación y la homologación de los productos. Un vehículo es uno de los productos más reglamentados que existen en el mercado, y eso requiere pues una serie de ensayos, pruebas que hay que demostrar delante de los laboratorios oficiales y después obtener una homologación que da el gobierno europeo, en este caso lo daba España, para poder matricular los coches. Entonces, un coche no se puede matricular si no ha sido previamente homologado. Y esa fue mi labor desde el principio, aunque inicialmente, lógicamente, pues tuve que hacer otras labores también, ¿no? Como por ejemplo fue el adecuar unos camiones Louisville, Ford Louisville, que eran unos camiones para minas. Esa fue mi primera labor que tuve que hacer. Y eso ¿Con adecuar a qué te refieres? Camiones. ¿Adecuar a qué te refieres? Adecuar para que pudiesen circular por las carreteras. Pero legales. Camiones que eran industriales para trabajar solo en entornos mineros, pero claro, había que trasladar esos minerales por carretera, y eso requería pues unas luces de gálibo, taparle unos laterales en los lados porque eran camiones americanos y la legislación es diferente, adecuarle las luces, etcétera. Esa fue mi primera labor. Oye, algo que a mí me parece que es muy interesante, que a la gente le gusta mucho, es la parte de desarrollo profesional, además tan largo que has tenido tú, sobre todo la parte de iniciativa personal que tú le has puesto a tu trabajo desde el principio, y que creo que ahora se denomina pues el emprendedor, el intraemprendedor, ¿no?, que es un emprendedor dentro de una compañía, ¿no?, en este caso una multinacional, y que tú, por lo menos yo recuerdo en la cantidad de anécdotas que nos has contado, la cantidad de veces que tú has tomado la iniciativa de hacer muchas cosas, ¿no? Tú desde el principio, y creo que muy poca gente en España
ha tenido la oportunidad de tener una relación tan internacional como la tuya, has estado periodos en Detroit, ¿no? Sí, realmente esta ha sido una de las facetas más interesantes que he podido experimentar en esta compañía. Yo estuve trabajando 8 años en Bosch, entonces era FEMSA, era una empresa española, con su estilo, con su forma, era una empresa fantástica, era líder en España y bueno, llegó a un nivel tan alto que Robert Bosch, eh, la compró por deshacerse de una competencia tremenda que le estaba haciendo FEMSA a Bosch en aquel instante. Pero su forma de actuar pues era muy parecida a una forma militar, estaba muy jerarquizado todo. Y yo pues allí había empezado pues, de delineante, ¿no? Yo no era ingeniero todavía y sin embargo me permitió, como estudiante en prácticas, desarrollar mi carrera allí. Sin embargo, en las formas del trato, la relación, era la típica empresa española. Y cuando entré en Ford, el primer eh, choque, el primer contacto que yo tuve, pues fue tremendo. El estilo, ¿no? El estilo, claro. Lo primero que me pasó es que me presentaron al consejero delegado de Ford España, que era un americano, era Carl Levy, y me trataba como un compañero más. Entonces, pues bueno, al día siguiente de entrar allí nos fuimos a comer juntos. Y bueno, pues curiosamente, un poco para dar idea de su relación, este hombre, cuando terminó su periodo de 4 años, después tuvo otros 4 años, y después de 8 años, no quiso irse de España, de lo a gusto que él estaba aquí, ¿no? Y entonces lo contrataron en Pegaso, como consejero delegado. Y cuando llegó este hombre a Pegaso, los empleados de Pegaso me comentaban, ¿qué cosa nos ha pasado? Este hombre Nos habla. nos habla, dice, y utiliza el ascensor de la gente, no el privado, porque tenía un ascensor privado, y utiliza, y además se pone en la cola de las fotocopias de las máquinas para esperar a que le llegue su turno para hacer la fotocopia. O sea, que tenía revolucionado a Pegaso. Oye, pero este hombre. por ir a avanzar un poco más, es que como tenemos el tiempo limitado, por ir a los temas que más nos interesan, ¿no? Y que hemos hecho un análisis de cosas. Vale. La experiencia internacional tuya, que a mí eso me parece disruptivo y novedoso, incluso hoy en día en el sector automóvil, nosotros conocemos a mucha gente directivo del sector automóvil que además iremos invitando para que pasen por aquí con este nuevo formato donde tú vas a entrevistar a gente del sector. Hay muy poca gente que ha estado en General Motors viviendo en Detroit, o hay ejemplos de algunos directivos que sí, que han tenido experiencias internacionales, pero muy pocos. Tú desde el principio tuviste que viajar muchas veces a Detroit, sí. Bueno, y además estar periodos largos allí, ¿no? Sí, de hecho, mi entrada fue, me contrataron en realidad para Inglaterra, ¿eh? Entonces, lo primero que hice, pues me tuve que ir, fuimos a Inglaterra, a Alemania, y allí, y esto fue la especie de formación, ¿no? Esto ya te adelantaba un poco lo que después iba a acontecer. Lógicamente, la empresa es una empresa americana y su dirección pues está en Estados Unidos. Antes me refería un poco a que la ingeniería en España no había. Entonces, el departamento que yo he dirigido desde el principio es un departamento de ingeniería. Y por lo tanto, tenía y he tenido siempre una autonomía grande para poder hacer una serie de cosas que, basándose en los requisitos de España y europeos, después han sido utilizados dentro del conjunto de la empresa a nivel global. Eso requería, lógicamente, pues un contacto muy asiduo. Incluso hubo
incluso, perdona que te corte, hubo un momento de tu carrera profesional que jerárquicamente incluso no dependías ni siquiera de España, dependías Siempre, vamos, la dependencia en esta empresa es una cosa muy curiosa porque eso no ocurre solamente no ocurre en Buipuesto, sino en muchos otros, en los que la dependencia técnica, la función que tú realizabas dependía siempre de uno o de dos áreas distintas y por supuesto no estaban en España. Pero la dependencia administrativa pues sí dependía lógicamente de España a efectos de administración, salario, aprobación de viajes, etcétera, ¿no? Pero la función a realizar como en el día a día, qué programas hay que realizar, qué actividades hay que desarrollar, pues ha sido siempre una función que ha estado dentro de un programa multinacional. ¿Y qué te encuentras cuando llegas a Detroit tú por primera vez? Bueno, fueron experiencias muy interesantes. Pues sitúanos un poco en el año en el que tú te fuiste a Detroit por primera vez. Pues 78, 78, 77, 78, sí. Lo primero que nos encontramos es que los cristales son uno de los elementos que o de los 160 y tantos elementos que hay que homologar en un vehículo. Entonces, los cristales ya de por sí traían una novedad, y es que eran curvos, por lo tanto, la deformación que produce un cristal curvo con respecto a uno plano es grande, y eso requiere que la calidad del cristal y su fabricación pues tenga una serie de características muy novedosas para aquel entonces, lo cual significaba que había que hacer ensayos de laboratorio, y entonces el laboratorio, que era un laboratorio español, era el ELECOE, que es el Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia, pues tenía que hacer los ensayos. ¿Pero dónde los hacíamos? Pues los hacíamos en los laboratorios de Detroit, donde se tenía una gran experiencia, y bueno, de hecho esto servía incluso a los propios laboratorios españoles, tanto al ELECOE como al INTA, que es donde fundamentalmente hemos centralizado la mayoría de los ensayos de homologación, pues les ha servido a ellos, a los propios técnicos españoles, de aprendizaje de cómo se hacían no solamente los ensayos que ellos tenían que hacer para España, sino aprendían los propios que hacía Ford en Estados Unidos para California, para Canadá, para Japón, etcétera. Bueno, llegados a este punto, tengo aquí apuntada una frase que creo que viene a cuento, es que siempre se te ha denominado en España el padre de la homologación, ¿no? Consecuencia de toda esta evolución de casi de cero, ¿no? Porque en España prácticamente cuando tú empiezas a trabajar en el sector es cuando realmente se empiezan a tratar temas europeos también, porque también esos coches tenían que circular por Europa. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen de temas, o sea, temas no, de responsabilidades que tú has tenido, corrígeme si me equivoco, en algunas que están todas ligadas a este concepto del padre de la homologación, ¿no? Tú has sido representante de la Sociedad Americana de Ingenieros durante casi toda tu carrera, ahora eres consejero de la Sociedad Americana de Ingenieros, pero has sido representante en España de la SAE, has sido presidente o eres presidente de un comité internacional en el ISO de protección de peatones, no sé si es en el ISO o en AENOR, que es el español. En ISO lo he sido durante 15 o 16 años, el subcomité 14, y ahora pues el ISO es organismo de organismo estandarización de normalización. Exacto, sí. Durante muchos años el organismo que ha sido el representante de España ha sido AENOR, hasta que la Comisión Europea ha obligado a que AENOR separe sus funciones de normalización y certificación. Entonces AENOR ha quedado solamente a la parte de certificación, y se creó UNE, que es una norma española, como la entidad española que normaliza y que hace normas en España. Ahí sí que sigo siendo vicepresidente del comité 26, que es el de automóviles, en el que la presidencia la tiene ANFAC, y yo, bueno, actúo como vicepresidente para poder desarrollar y las normas
las normas españolas, que también constituyen el cuerpo de las normas ISO Has internacionales. mencionado en FAC, la Asociación de Fabricantes, tú fuiste uno de las personas que formó parte de la constitución de esa asociación y has estado en la junta directiva durante toda tu carrera también, la Asociación de Fabricantes de Automóviles. Luego hay otras asociaciones en las que has estado muy involucrado, que son muy importantes, como Sernauto, por ejemplo, donde está también muy vinculado. Sigrauto, que es la de los recicladores, donde has tenido un papel que daría para hacer un podcast, ¿no?, sobre este tema. Oye, pero yo, sobre este tipo de asociación y el reciclado, siempre me has contado tú a mí una cosa. Acerca del reciclado, ¿la podías contar aquí delante de la cámara? Pero es que yo creo que eso da No, para. no, Bueno, no, pero es una anécdota muy, muy curiosa. ¿Sí? ¿Lo puedes contar? Bueno, ahí han ocurrido muchas cosas, ¿no? Me alegro que hagas este comentario porque Sigrauto es una organización ejemplar en Europa y en el mundo por la visión que tuvo en su momento diferente a la mayoría de las organizaciones que existen en otros países para llevar a cabo el reciclado de los vehículos. Los vehículos tienen un reciclado fantástico porque es como los cerdos, ¿no?, que se aprovecha hasta el rabo, pues la calidad de los aceros de los automóviles es de primera calidad. Por lo tanto, reciclar un automóvil tiene una ventaja tremenda porque su utilización para todas las aplicaciones posteriores es enorme. Como digo, el acero es de primera calidad, pero también se obtiene aluminio, cobre, los catalizadores tienen metales preciosos. En definitiva, es un producto. Entonces, en general, lo que se ha hecho fuera ha sido que ese lema, que en este caso no es aplicable, pero que es un lema muy internacionalmente aceptado, que es que quien contamina paga. Y entonces se ha hecho que los fabricantes, cuando se compra un coche, el que compra el coche tenga que poner una cantidad pagando para que cuando se recicle se pague el coste del reciclado. Bueno, eso en realidad no ha sido necesario ni lo es en ningún sitio. En España nos dimos cuenta. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues poner de acuerdo a los tres sectores fundamentales, que eran los fabricantes de coches, los que tratan el coche, que son los desguaces, y los fragmentadores, que son los que trituran y ponen en disposición después y separan los materiales. A esas tres áreas las pusimos de acuerdo y entonces llegamos a la conclusión de que en realidad podían pagar al propietario en vez de que el propietario pagase. Por lo tanto, España es el único sitio donde cuando tú terminas con tu coche y lo entregas para reciclar, te dan un dinero. Eso no ocurre en ningún sitio. En Sin embargo, el desguace. En el desguace, exacto. Y el desguace gana dinero. no, y se le da dinero al propietario. No, ya. No, esto quisiera frenar esta conversación porque podemos un día tratar este tema, incluso introducir imágenes de desguaces que son espectaculares y modélicas en España, que tú has trabajado mucho en eso. Además, la influencia de toda esa actividad legal que tú has tenido en estas asociaciones. Voy a destacar una que le toca a todo el mundo, que es la ITV. Como tú especialmente tuviste un papel relevante con el gobierno para implantar la ITV en España. O sea, creo que esto es muy interesante. Si quieres hacer una... Bueno, muy interesante, pero también puede ser el dolor de cabeza de muchos. Sí, pero de seguridad, a nivel de seguridad vial se ha demostrado que la ITV es necesaria y nos molesta enormemente, pero por lo menos cuando ves un coche con un piloto fundido y dices, mira, ese no ha pasado la ITV de tiempo. Y está muy controlado, además, en España. Sí, en Europa, en general. Y cómo la influencia del fabricante, de Ford especialmente, además ha creado una industria donde ha habido gente que ha ganado mucho dinero, empresas privadas que han ganado mucho gracias a que han sido concesionarios de ITV en una época que fue monopolístico prácticamente y que se distribuyeron entre muy pocas empresas la explotación de las ITV, ¿no? Vosotros fuisteis los que le allanasteis ese camino, ¿no?, para que estas empresas... Efectivamente, el principio, cuando no había dolor de cabeza porque no había ITV, pues estaba muy... no existía. Vamos, que el coche no frenaba y no pasaba nada. No pasaba nada. Sí. Bueno, o podía pasar. Podía pasar, pero quiero decir que no te podían multar. Vamos. Sí.
Pues efectivamente, fue una época enormemente interesante porque desde el principio hubo sus intereses en cómo implantar el sistema en España. En teoría, un sistema que existía en muy pocos países, salvo Estados Unidos, donde en realidad en Estados Unidos no ha habido nunca ITV ni la hay. Lo que hay es una revisión de emisiones. Y es tan complejo el sistema de emisiones que cuando está bien de emisiones un coche está bien de todo lo demás. Esa es la teoría de Estados Unidos y funciona. Pero el freno, ¿en qué se diferencia? ¿En qué Pues, se relaciona? Pues se relaciona porque los sensores que tiene el vehículo para detectar las revoluciones y demás parten de las ruedas. Y esas ruedas son las que se frenan con unas pastillas. Pero en definitiva, el sensor que está allí es el que manda la información. Ya. Y si está bien ese sensor, es que está bien de frenos. Son muchas las situaciones en las que se encadenan unas con otras y entonces la seguridad y el medio ambiente al final terminan muy, muy unidos. Y esa es la teoría. Hay un desconocimiento total en este tema que estás tratando aquí en Europa al respecto de esto, ¿no? Ahora hay mucha gente que está haciendo podcast diciendo, mira, en Estados Unidos la diferencia entre un coche modificado en Estados Unidos y un europeo. Y el europeo lleva 4 cositas y el americano es como una feria andante, ¿no? Bueno, el americano en realidad hay que vivir un poco allí para poder entenderlo y comprender que un vehículo, un coche en Estados Unidos, ellos lo llaman las ruedas, es fundamental. Me acuerdo el primer comentario que hicieron, me llamó la atención cuando mi jefe allí en Estados Unidos lo primero que preguntó a los que me habían atendido es si me habían puesto ya ruedas. O sea, ¿tienes ruedas? ¿Tienes ruedas ya? Sí. Te habían dejado un coche, dice, ¿no? Claro que si me habían dejado un coche ya para poder moverte, porque sin coche, pues allí lo único que te podía pasar es que te parasen en la calle y te preguntaran qué haces tú sin coche, dónde vas tú andando por ahí sin coche, ¿no? A partir de ese concepto, pues el vehículo, el coche en Estados Unidos es muy diferente. Por lo tanto, yo he aprendido mucho y como tantos otros, de estar viviendo allí y de conocer qué significa el vehículo para el usuario en Estados Unidos. Oye, hoy queríamos, como vamos a tener más oportunidad de hablar de más temas en profundidad, que creo que hay un montón de temas, hoy queríamos hablar un poco de estos vídeos previos que hemos grabado con el Mustang. Hay una realidad en Europa que hoy ya, después con el paso del tiempo, pues se va diluyendo un poco, pero hubo una época en la que Ford no vendía coches americanos en Europa, en España, y que tú has tenido una lucha de 20 años o más, no lo sé, corrígeme, pero que yo conozco anécdotas increíbles y que me encantaría poder hablar hoy una de ellas. Bueno, de lo que queríamos hablar es del Mustang, ¿no? Que es el coche que sabemos que es la marca asociada a ti, ¿no? Que más te gusta de Ford. Y cómo has conseguido, que conseguiste en su momento que se vendiera ese coche, se homologara, que se hicieran los ensayos en Europa, que se pudiera vender en toda Europa, y que fue una lucha titánica interna con personas, con directivos, presidentes, vicepresidentes de Ford a nivel internacional, cómo tuviste unas luchas titánicas para convencer a los americanos. ¿Por qué no se querían vender el Mustang y los coches americanos en general en España, en Europa? La filosofía de Ford en esa época, en esos años, en los 60, a partir de los 60, 70, fue crear una segunda Ford en Europa. Y eso es lo que se hizo. Se creó Ford Europa. Y en ella, pues se produjo de una manera como si fuese un fabricante nuevo completamente y se le dotó de una ingeniería propia. Entonces los coches que se fabricaban y se vendían en Europa estaban diseñados, fabricados en Europa. Y eso fue en contraste con lo que se hacía en Estados Unidos. Allí siguió su ingeniería para Estados Unidos y el resto del mundo, y en Europa para Europa. De esta forma se constituyó pues la ingeniería basada en Colonia y en Londres, de manera que se diseñaron los coches, el Escort, Granada en su momento,
después el Focus, el Sierra, Los coches europeos. Tío. los coches europeos. El Taunus. Todo eso se diseñó y fabricó en Europa, con la aprobación de Estados Unidos, la supervisión, pero el diseño y la ingeniería se hizo en Europa. En coches deportivos había un coche muy famoso que era el Capri. ¿Y ese europeo también? Europeo, sí. Entonces, sin embargo, mi actividad, que era de homologación y que necesitaba un contacto a diario con la ingeniería de Estados Unidos, porque cuando hacíamos una homologación de cristales, los cristales, por ejemplo, pues eran familias de cristales que no solamente se fabricaban para el Ford Fiesta, sino que esa propia familia era también válida para el Ford Lincoln. Y también valía para el Ford Monarch. Y entonces esos ensayos a mí me llevaban a estar mucho tiempo en Estados Unidos haciendo todo este tipo de ensayos. Y yo tuve un cariño especial por aquellos coches. A mí el Mustang me encantaba desde el principio, ¿no? Y aquí se paró de hacer el Capri, que era el coche deportivo europeo. No se le sustituyó cuando se dejó de hacer el último modelo, que era un modelo muy bonito, pero que tenía sus problemas y se dejó de fabricar. Entonces, estando yo allí, vi el coche que más podía parecerse y traerlo para sustituirlo sería el Probe, pero con un gran problema, y en parte lo has mencionado, y es que la ingeniería de Europa no aceptaba que se trajeran coches a Europa que se podían diseñar en Europa. Había como una rivalidad, ¿no? Había una rivalidad, claro. Entonces el primero que me dejaron traer fue el Explorer, que ese no teníamos un coche todoterreno en Europa que le pudiese hacer sombra, y eso se aceptó. Y se llegó a vender, a comercializar. Bueno, claro. Trajimos los Explorers, le pusimos unos laterales, unas tapaderas en los laterales para que las luces no salieran hacia los lados. En fin, una serie de modificaciones que hicimos ahí. Yo estuve un tiempo hasta que allí conseguimos hacer una serie de modificaciones para traer. Y ese fue el primer coche que trajimos. Pero inmediatamente a mí me encantaba el coche deportivo, que allí se hacía más pequeño que el Mustang, que era el Pro. Entonces, pues bueno, convencí aquí con muchas dificultades y casi con engaños a la gente de Ford España, que fueron maravillosos. La ayuda que teníamos en aquella época era Heinz Soarón, el consejero delegado. Bueno, y hicimos una orquestación de manera que se pudieron traer los Progres. Con aquella situación, aquello fue fantástico. Después de Heinz Soarón vino Alain Bati como consejero delegado, y bueno, pues... Pero aún así te suponía enfrentamientos con los alemanes y con ingleses. Exactamente, sí. Pero había una cosa importantísima, y es que llegamos a ser número 1 en ventas en España. Claro, eso era... Entonces esto tenía... Eso era definitivo, claro. Un valor tremendo. Con lo cual, pues todas las quejas y que había en contra de... Se callaban con eso. Con eso lo podíamos amortiguar, efectivamente. No callar, amortiguar. Y bueno, pues posteriormente a eso, pues conseguimos traer también el Cougar. ¿Y el Sierra Cosworth dónde entra? Sierra Cosworth, eso es otro, es europeo. Ese es europeo. Y Cosworth es una empresa europea de motores, con la cual pues hicimos una serie... Mira, aquí entra un Sierra Cosworth. Pues era una empresa con la cual ha tenido Ford una relación extraordinaria, buenísima durante muchos años, y que como fruto de esa relación pues se han ganado muchísimos campeonatos de... Bueno, nosotros tenemos que, no la vamos a contar hoy, pero tenemos una anécdota en Sierra Cosworth corriendo en el Jarama. He visto esta semana un Sierra Cosworth de segunda mano en 56.000 euros. Lo vende un señor en Galicia. 56.000 euros. Sí. Oye, entrando un poco en materia de Mustang, que es hoy que hemos grabado unas buenas imágenes porque hemos hecho unas pruebas con el último modelo de Mustang en contraposición con un Mustang clásico, bueno, clásico, es del año 2006. Ya se le denomina clásico, pero que tampoco es
del 73. Sí. Es decir, Pero ese coche tiene en especial una particularidad al cual tú le tienes un especial cariño, ¿no? claro, Ese porque año. de hecho ese fue el con el que tú empezaste la lucha, digamos, por traerlo a Europa, ¿no? Exacto. El que hemos visto hoy, ¿no? En el Hemos vídeo. visto hoy este coche gris, ese modelo para mí es el mejor Mustang que hemos tenido y el más bonito, ¿no? Por supuesto. Y ese fue el que homologamos en España. Hicimos todas las homologaciones de frenos, de ruidos, de choque frontal, choque lateral, trasero, eh, cinturones, todo se hizo en España. Se homologó un poco como antes decíamos, sin la autorización total de Ford Europa, con el consentimiento de Ford España, por supuesto. Bueno, pero ahí hay una anécdota que sí que me gustaría que contaras, que es una convención mundial que hubo en Valencia, No, fue en Madrid, que estaba el presidente mundial, que era Sí, Alan Alan Mulally, Mulally. y que tú tuviste ahí una intervención, si no recuerdo, que donde intervino un vicepresidente alemán y Que lo él cuente, delante que de lo todo el cuente. mundo, que eso lo podías Bueno, contar. esto ya fue, Esa nota es buenísima. fue casi al final de mi época de como activo en Ford, porque en realidad a mí me había pasado ya la edad de la jubilación, pero bueno, me pidieron que me quedara 2 años más en la empresa y yo ya estaba pasado de edad, ¿no? Pero al ser el más viejo de la empresa, pues me concedían el que cuando viniera un presidente de Foro Europa o de Estados Unidos, pues yo hiciera algunas preguntas en nombre de los empleados, ¿no? Y entonces pues se produjo una situación en la que eh, eh, cuando estaba este hombre aquí, pues nada. Pero bueno, ese hombre ya te conocía a ti de sobra, vamos. Eso iba a decir. Él me conocía el presidente de Foro Europa, no el de Estados Unidos. El de Estados Unidos me conocía pues porque habíamos estado en No, era el una vicepresidente cena. de tecnología, era el que en aquella época a lo mejor tenías tú más relación de Detroit, ¿no? Sí, ese vicepresidente de tecnología, con eso sí tenía trato, por supuesto. Pero con el presidente, que era Alan Mulally, solo había estado en una cena. Pero él sabía de ti. Él ya sabía quién eras tú. Sí, sabía, por supuesto. El caso es que cuando yo le hice la pregunta en medio de los concesionarios ¿Qué y de pregunta los le empleados, hiciste? yo le pregunté que qué pasa con el Mustang, que si lo podíamos traer para España y para Europa, que yo había trabajado mucho en él y tenía mucha ilusión y pasión por aquel coche. Entonces él se quedó callado y dijo: Manuel, no tengo la respuesta. Dice: pero no te preocupes, Stephen. Y llama al presidente de Ford Europa. Que era tu enemigo, ¿no? Que se lo había pedido 2 veces antes. Respóndele a Manuel y tal. Y Stephen Odell me dice: hombre, Manuel, ya te he dicho 2 ocasiones anteriores que no puede ser porque tenemos que traer mucha maquinaria nueva, tenemos que dar formación que no tenemos, hay que traer los útiles. Bueno, total, que en ese momento le puso una mano en el hombro y lo cayó así un poco, me miró y dijo: Manuel, tú lo tendrás. Bueno, y hoy vemos estos vídeos que tenemos aquí de los Mustang y la gente que tenga un Mustang en Madrid, en España hay, el otro día estuvimos viéndolo en Google, asociaciones de Mustang, Club Mustang, de Madrid, de Logroño, bueno, hay una nube de interés por el Mustang en España, porque España es uno de los países más early adopter, como se dice, que cuando coge algo en plan marca lo coge a lo bestia, Y ¿no? luego me acuerdo en Top Gear hicieron un especial de el primer Mustang que llegó a Inglaterra, que se empezó a vender. Y se lo dieron a Richard Hammond y se ve la imagen sacando el contenedor que le había preparado ahí una Pero a orquesta. estos, a Jeremy Clarkson, estos deberían de saber que gracias a Manuel Luna pudieron Por tener ese eso, Mustang allí. por eso Habría lo que digo. decirlos un día a ellos. Oye, y nos puedes hablar un poco más del Mustang en el sentido de porque cuando cuentas esto de la parte del vicepresidente y presidente mundial, ahí hay un trabajo de fondo que tú has estado años trabajando con ello y que tú, oye, pues todo este tema de las homologaciones que tú cuentas lo dices así, te hemos chocado 4 coches. Sí, que ha reventado 4 o 5 Ahí coches. o sea, decir, el trabajo que tienes es un trabajo muy, muy técnico. Sí, hay una anécdota que no se me olvida porque sudé lo que no está escrito. Y fue cuando hicimos un ensayo de choque en Valladolid, en el CIDAU, que es un centro de investigación del automóvil. Pues
una de las partes, cuando se hace un ensayo de choque, hay que las puertas tienen que poder abrirse sin herramientas y hay que sacar al dummy, al maniquí, hay que poder sacarlo sin herramientas del vehículo, como si fuese pues una evacuación, una extracción que se hace por personal sanitario o por personal que asista en los accidentes. Cuando ocurrió esto, al ir a sacar el maniquí, pues le habían puesto unos zapatos al maniquí que debía ser un 45, un 46, no es el mayor número que exista de zapatos. El caso es que no había manera de sacarlo. Y los operarios que lo estaban realizando dijeron, no puedo más, no lo podemos sacar. Entonces me tocó a mí la labor porque yo dije, Esto sale supuesto que sale. Y entonces me tocó a mí sacar el maniquí, es un maniquí que simula el peso de una persona real, ¿no? O sea, unos 75 kilos. Pues con los 75 kilos aquellos y el 45 o el 48, no sé qué número tenía aquello, hasta que lo saqué sudé la gota gorda. Pero lo sacaste. Aquel salió, por supuesto. Sí. Oye, ¿y todos estos coches que estrellabas y eso, de dónde salían? Bueno, esos son coches que, por supuesto, los trajimos de Estados Unidos. Los tuvimos que traer de una forma un tanto extraña, porque fue Svigun, era el consejero delegado en aquella época, el que habló con un amigo suyo, que era sueco, que tenía un Mustang y tenía él un remolque. Y en el Mustang, que era deportivo, le había puesto una bola de remolque. Y con ese coche traía en un remolque a los coches, los trajo desde Suecia a España. Pero parece que es todo como escondiéndose, ¿no? Para conseguir las Bueno, cosas. Un poco sí, aquello era un poco a medio, no era muy, Sí, que no eran los cauces legales, ¿no? Pero eran los cauces más rápidos que había. Y eso los imposibles. conseguimos. Sí, porque si tenías que traerlo en un barco, ¿qué tal? Que Aquello se nos iba de tiempo. Habíamos tenido unas discusiones previas y entonces desde Alemania que ingeniería había dicho que aquello necesitaba 3 años hasta conseguir homologarlo y unos cuantos de millones de euros, pues bueno, yo pues conseguí sacarlo aquello en 6 meses. ¿Y cuántos coches te dieron a ti para homologar el Mustang? Bueno, solamente 8, 6 que rompimos, fueron ensayos destructivos totales, y otros 2 que fueron para los ensayos de emisiones, de frenos, de ruidos, Pero luego- de compatibilidad electromagnética. Pero luego ha tenido muchos Mustang. Bueno, sí, muchos pero, Mustang. pero los que le diesen para reventar, esos 8 que tuvo, le dieron. Esos fueron para, lógicamente, Las pues a pruebas. los desguaces, después a lo que queda de coche. No le dieron porque él era Ford. O sea que ellos son los que lo... Oye, y esta última pregunta es... Sí, nos han preguntado por aquí que tú qué consejo le darías a un chico que esté empezando ahora, imagínate que esté dentro de Ford y pues quiera ascender hasta altos rangos directivos de esta empresa o de cualquier empresa. Bueno, yo creo que en una empresa de estas, Ford, que es un ejemplo de empresa americana demócrata, donde el valor de las personas se valora sin lugar a dudas. Y pues no es difícil hacer una carrera ascendente. No lo es. Y así lo han demostrado tantísimos directivos como han pasado por Ford y que han llegado en Ford a puestos muy altos, y muchísimos que han salido de Ford y están actualmente en otras empresas españolas en cargos de mucha responsabilidad. En este sentido, en Ford se aprende muchísimo, es una especie de universidad del automóvil. Ocurre también en Estados Unidos. Entonces el haber estado trabajando en Ford es un plus. Pero, ¿qué consejos, qué actuaciones, qué es lo que debe de hacer alguien
para llegar, por así decirlo, hasta Sí, hay donde mucho se está. interés por la parte de la gente joven en el sector del automóvil, especialmente o sea, el anhelo de poder llegar a ser un Claro, directivo de una marca, ¿no? Eso es algo muy, muy deseado por parte de la gente que estudia pues, una ingeniería o ADE o lo que sea. hay pasión por el automóvil hoy, quizá más que nunca, porque como hay tanta gama de vehículos, hay tanta al final, de los años que tú estás hablando, estamos hablando que Ford tenía algún coche deportivo, pero es que ahora hay una sobreoferta que ahora, por ejemplo, Kia y Hyundai, que eran marcas menores, ahora son las más populares y las más deseadas, o sea, que son una cosa paradigmática, ¿no? Cómo ha cambiado esto, ¿no? Y hay un interés por parte de la gente joven. Sí, la pregunta es que qué consejo desde un punto de vista de... Claro, qué hilos tocar, qué cosas hacer, qué no hacer, qué hacer. Bueno, yo diría, basado en mi experiencia, es ser uno mismo. A tratar de transmitir lo que tú seas capaz de hacer como algo que tú aportas. Cualquier cosa que a ti te den, hazla bien, disfruta haciéndola, muy importante, y añádele lo que de ti seas capaz de añadir a aquello que has recibido. Claro, pero no siempre hacer solamente lo que te piden, sino añadirle este valor añadido Sí, que estás quizá, diciendo. Un quizás toque personal, ¿no? claro, eso que dice Manu, y tú lo has demostrado a lo largo de... Porque al final cuando tú has... Hoy no vamos a hablar de ello, pero podríamos poner el ejemplo de cómo motorizasteis un Escort o un Orión con un turbo fabricado en España. Que esas cosas son iniciativas que tuviste tú, que tuviste tu equipo, estuviste en el equipo, esas cosas, o participar en los proyectos de ingeniería del Ford Fiesta, que eso no lo ha hecho nadie en España, ni yo creo que ni en la actualidad. Raro es, a lo mejor en SEAT hay algún español que está involucrado en unos proyectos de ingeniería. Esto, si quieres, otro día lo podemos hablar, pero que es, o sea, lo que dice Manu, o sea, la creatividad interna y la iniciativa interna que normalmente no se tiene en una gran compañía, yo creo que tú siempre la has tenido, ¿no? Bueno, yo Y creo, has no, no, inventado, no y te creo has que, inventado sí, cosas, pero ¿no? no es así eso, ¿eh? No, yo creo y estoy convencido que hay mucha gente con muchos mm, conocimiento, con mucho valor, que añaden, que No, sí, yo no digo aportan. que no lo haya, digo que hay poco en España, me parece que es... Pocas oportunidades No, de en el que esto sector del se automóvil en realice. España, al final las marcas de automoción en España no tienen capacidad de estar involucrados a nivel internacional en los equipos de ingeniería, donde se diseña. Sí, Eso es la realidad. Es sí. decir, tú te vas a lo mejor hay algunos ejemplos que ya hoy en día, ¿no? Por ejemplo, SEAT, creo que pues, bueno, hay un director, hay un responsable de diseño que es español, pero lo demás son equipos para vender coches. Es decir, es raro que tú en una empresa como General Motors en España te encuentres a un ingeniero que esté involucrado en el diseño del Ford Fiesta. Como tú lo has estado, que eso no lo hemos mencionado, pero podemos hablar otro día. Esto es muy raro en España. Bueno, hay ingenierías de fabricación. En esas áreas también se desarrolla mucho hay oportunidad para iniciativas de los ingenieros, de los desarrolladores, en mejorar los procesos de fabricación. Esto es muy importante. En Valencia hay una planta piloto que es un ejemplo, creo que mundial, dentro de la organización de Ford, en la cual se desarrolla, se permite que esas iniciativas de fabricación lleguen después incluso al propio diseño del vehículo por la conveniencia de la utilización de sus sistemas. No, si a nivel de fabricación está claro que España es de los mejores del mundo. Cuando yo me refería a la participación personal, profesional de una persona, me hablo más aguas en la parte de aguas arriba, en la parte del diseño, donde se toma la decisión de qué coche se va a fabricar. Sí, pero hay algo que no hemos comentado y que posiblemente en otro podcast lo podamos hacer, y es la influencia que una compañía como esta ha tenido. En el caso de España ha sido enorme, impresionante en las demás empresas auxiliares de la automoción, ¿no? Entonces, hay ejemplos, cuando Ford llegó a España,
pues las empresas pequeñitas que había, auxiliares, como era Antolín o como era Gestam o Barry o Mondragón, o todas estas empresas eran muy pequeñitas, ¿no? Y hacían pues cuando incluso FEMSA o Bosch, donde yo trabajaba en aquella época, cuando llegó Ford y impuso sus estándares, sus sistemas de calidad, sus controles, esas empresas se transformaron, siendo hoy día empresas multinacionales, todas esas que he mencionado, ejemplo y proveedores de la mayoría de todos los fabricantes de automóviles del mundo. Y son empresas españolas y tienen sus ingenierías en España. Claro, claro. La tecnología, por ejemplo, que tienen en Burgos ahora mismo, hay unos ejemplos fantásticos, ¿no? Antolín hace unos diseños de sistemas de luces, de sistemas de techos, de sistemas que son Sí, punteros, mundiales. Sí. Y Gestamp igual. Están iguales, Oye, físicos, sí. Pues esto vamos a hablar un día expresamente de fabricación, de componentes, de incluso que cuentes tu experiencia en la involucración que tuviste en el diseño del Ford Fiesta, que esto creo que es apasionante. Si te parece, para Sí. terminar, hablemos un poco de coche eléctrico, que es Bueno, en lo que estamos y que yo personalmente recuerdo con, no sé, si 12 o 13 años, como tú venías a casa con un coche eléctrico y lo enchufabas allí. O sea, te quiero decir que esto es algo que tú llevas muchos años y que ahora estás viendo algo que en su momento, no sé cómo lo visualizaríais en Ford, pero te hablo hace 30 años. bueno, tú estás hablando de épocas súper antiguas, es decir, tú hueles a gasolina más que nadie. Sí, pero también te Sí, estoy sí. diciendo que venía con un coche. Nos llevaba al colegio en un coche eléctrico, que era como una especie de furgón de fiesta van, que llevaba detrás las baterías. Y no hablo del Zinc, ¿eh? O sea, hablo de un Ford Fiesta eléctrico. Yo tendría 13 años. Entonces, tú ahora, cuando ves el Mustang Mach-E o el Kuga que te fascina, que te encanta, ¿qué nos puedes decir de esto, no? O sea, de que tú llevas toda la vida viendo el motor eléctrico, te quiero decir. Sí, sí, sí. La realidad es que los fabricantes en general pues lo han tenido muy cómodo, no han desarrollado la batería como se está haciendo ahora, porque la gasolina ha sido siempre un combustible enormemente potente y muy barato, con lo cual ha sido muy difícil luchar contra eso. ¿Qué quiere decir? Que ahora por motivos medioambientales hay que volver a la tecnología del eléctrico que no se desarrolló en su momento, pero que sí se hicieron muchos intentos. De hecho, en el INSIA, que es el Instituto Superior de Investigación del Automóvil, hay todavía un Think que le regalamos para... Que fue una empresa que compró Ford, ¿no? ¿O la creó? Sí, la compró. Es una empresa noruega que compró Ford, que tenía un coche eléctrico. Aquí pues tuvimos una serie de ellos para hacer ensayos. Estuvimos trabajando con Iberdrola para cargarlos con paneles solares aquí en San Agustín de Guadalix, donde Iberdrola tiene un centro de investigación. Un centro, efectivamente, y ahí los cargábamos con paneles solares. ¿Y esto hace cuánto? Bueno, pues esto hace, pues, sí, 30 años. 30. No, y oye, por terminar un poco quería decir dos cosas. Una es que estoy intentando convencer a ver en uno de sus viajes a nuestra hermana que está en el Centro de Diseño Mundial de Ford en Aachen, que es Rocío, una. No está tu hermano. Sí, mi hermana, su hija, y que nos encantaría hacer un podcast con ella porque además tiene responsabilidad mundial en la parte de asesoramiento y soporte a nivel de liderazgo de equipos de coaching. O sea, tiene un trabajo apasionante dentro de Ford. Y bueno, pues un día hablaremos con ella, que la continúa la saga en Ford. O sea que, y bueno, pues yo creo que lo emplazamos ya para la siguiente, ¿no? Para el siguiente episodio de podcast, donde además van a venir invitados de diferentes marcas, no solo de Ford. También quería
para terminar, contar una historia que pasó relativamente rápido en Ford y que tú tuviste la suerte de liderar, además como responsable de todo el grupo. Hubo una época, que esto la gente no se acuerda, que Ford, y no fue hace mucho, fue dueño de una de las marcas más chulas que había en el momento, ¿no? Ford compró Volvo, compró Jaguar, compró Land Rover, compró Aston Martin, compró Mazda, y tú tuviste la responsabilidad de todas esas marcas a nivel de tu responsabilidad de homologación, de reglamentación, porque yo recuerdo que en aquella época tú siempre ibas lo mismo ibas con un Jaguar que ibas con un Mazda, con un Volvo, no recuerdo haberte visto con Aston Martin. Eso mismo le pregunto yo. No sé, ¿llegaste Sí, a hacer sí. algo? Sí. Sí. Bueno, poco, porque tampoco se vendían Duró poco muchos tiempo también. pero tampoco se vendían Claro. tantos Aston Martin. Pero sí. Se Bueno, creó un grupo que se llama PGA, ¿no? Era el nombre de la empresa. Sí, efectivamente. Bueno, esto fue. Y que perdona, que te corte, perdón, y lo lideró nuestro amigo Matthew Taylor, Matthew ¿no? Taylor, Que fue sí, fue una época, sí, el jefe, ¿no? De aquello. Sí, efectivamente. Bueno, después estuvo que a nivel mundial englobó todo, fue Jan Brentebraten, que previamente había sido el presidente de Yo Mazda. lo conocí. Sí. Y posteriormente fue el líder del PGA, de todo el Premium Group Yo en aquella época estaba feliz, porque lógicamente el poder disfrutar de aquellos coches, de aquellas marcas, eso era un privilegio. Y lógicamente, pues bueno, aquello tenía una repercusión en las ventas pues muy importante. Sin embargo, llegó una crisis en la que todas las fábricas, sobre todo las americanas, cayeron en una situación terrible. General Motors desapareció como la primera empresa del mundo, pues cayó a unos, casi a la quiebra. Sí. Chrysler prácticamente desapareció, con lo cual, y Ford se salvó. Ford se salvó y es la única de las americanas que sobrevivió como empresa. Tuvo que incluso vender los derechos del óvalo y después recuperarlos, pero bueno, ese fue el final de aquella época dorada. Muy bien, oye, qué bien, perdona. qué bien. Y nada, quiero recapitular un poco porque hemos dicho unas 20 o 30 veces en los que vamos a continuar en el siguiente podcast. Así que animo a todos a que nos sigáis y él va a hacer entrevistas y va a hacer entrevistas y nada, eso, que nos sigáis en las redes sociales, YouTube, está en todos los sitios. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Espero que se pueda continuar efectivamente esta labor. Espero no, se continuará. Lo garantizamos. Lo garantizo. Fenomenal, muy bien. Enhorabuena. Así que nada, muchas gracias y nada, hasta luego.